poder saludarles como cada semana. Desde luego agradecer a todas aquellas personas que se toman unos minutos de su tiempo para poder ver y compartir el contenido de su servidor. A todos y cada uno de ustedes, como siempre lo digo, muchísimas gracias. El video de esta semana tiene que ver con todas estas notas que han ido saliendo de si el INE no se toca, de si la ministra Piña ha liberado las cuentas de los García Luna y ha liberado un montón de amparos en contra de todos estos ladrones, asesinos, narcotraficantes, en fin, toda la delincuencia, incluidos los de cuello blanco. De la ultraderecha y sus alianzas, bueno, pues hablando de política, de los dos estados que se juegan en junio en este año y desde luego lo que se avecina hacia 2024, hablando de la elección presidencial. Es por ello que este video, en vez de tratar de denostar o de señalar los errores de los preanredistas y todos sus aliados, intentaré hacer un recuento de cómo es que la Cuarta Transformación está rescatando México. Hace 4 años, poco más, prácticamente estaba en ruinas. En la actualidad, con los cambios que ha impulsado la Cuarta Transformación y con el apoyo del pueblo organizado, nuestro país es más próspero y desde luego también más justo. Tenemos una economía más fuerte. Por primera vez en 50 años el peso mexicano no se ha devaluado, sino revaluado. Es la moneda con mejor desempeño en relación con el dólar y una de las más estables en el mundo. No ha habido gasolinazos, al contrario, el gobierno de López Obrador, el precio de la gasolina ha disminuido en términos reales, un hecho desde luego inédito. Tenemos mejores salarios en beneficio de los más humildes. El salario mínimo aumentó de 88 pesos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador a 207 pesos con 44 centavos diarios. Esto quiere decir más del doble. Con estos incrementos, el salario mínimo ha recuperado el 90% del poder adquisitivo con respecto del año 2018. Por primera vez en la historia, el empleo formal superó los 21 millones de trabajadores inscritos en el IMSS con un salario promedio mensual de 14,712 pesos. Tenemos una recaudación sin precedentes. En 4 años el gobierno ha ahorrado 2.4 billones de pesos. 4 acciones permitieron esta cifra récord. Por un lado, el plan de austeridad republicana, combate al huachicoleo, el ahorro en el costo de las obras públicas y desde luego políticas contra la evasión fiscal. Los grandes empresarios ahora sí pagan impuestos. El SAT logró recaudar más de 3.3 billones de pesos con cobros a empresas como American Móvil, Walmart, BBVA Bancomer, Grupo Modelo e IBM. En 2022, el SAT logró recaudar 374,482 millones de pesos, más del 10% del año anterior. Gracias a estas acciones contra la evasión fiscal y la corrupción, además, las aduanas, ahora controladas por la Defensa y la Marina, han recaudado alrededor de 1 billón de pesos. Se ha reducido el gasto en publicidad del gobierno, lo que ha permitido un ahorro de 42,000 millones de pesos. Por eso, los medios tradicionales están muy enojados porque se cancelaron además fideicomisos innecesarios y opacos, lo cual permitió la recuperación de 132,000 millones de pesos adicionales. Contamos con trabajo digno. Con la aprobación de la reforma laboral se eliminó la subcontratación, el llamado outsourcing, que quitaba los derechos a los trabajadores, el reparto de utilidades para 100,000 o 200,000 millones de pesos de 2020 a 2021. Y por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Entró en vigor la ley de vacaciones dignas. Ahora todos los trabajadores tienen derecho a descansar 12 días desde el primer año laboral y en 4 años se ha otorgado créditos Fobiste e Infonavit que benefician a más de 2 millones de trabajadores. Y el programa de ampliación y construcción de vivienda ha llegado a 317,000 familias pobres. A pesar de la pandemia, en 4 años se han creado 1,264,931 nuevos empleos. Si hablamos de las obras de infraestructura, en julio del 2022 se inauguró la primera etapa de la refinería Olmeca en Tabasco, la cual ayudará a que México recupere su soberanía energética. Es la primera refinería que se construye desde hace más de 40 años. Recordará de Felipe Calderón, que simplemente es una barda en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tula. Se construyó el AIFA. El Tren Maya avanza, constará
contará con más de 1.500 kilómetros de extensión e impulsará el desarrollo económico y social en el sureste del país, hablando de estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se realiza el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de 200 kilómetros de extensión que va a unir los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Contempla la construcción de 10 parques industriales que se estima aumentará 16 veces el potencial económico de la región de aquí al año 2050. Para hacer todas estas obras no se ha pedido ni un solo peso, ni un solo centavo en deuda. En cuanto a la soberanía energética, con un presupuesto de 40.158 millones de pesos, se rehabilitaron las 6 refinerías que tiene el país, las cuales aumentaron su producción de 840,000 barriles diarios y pronto alcanzarán el 1.200.000 barriles. Se compró la refinería Deer Park de Houston, Estados Unidos, y con ella Pemex produce 280,000 más barriles al día. Se creó la empresa Litiomex, que realizará la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. Este mineral es para los mexicanos, pero si hablamos de la construcción para la paz, se aprobó la reforma constitucional que mantiene a la Guardia Nacional bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el año 2028. El objetivo es crear condiciones para que se consolide la formación policíaca y cuando eso ocurra, las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles. Se trabaja desde el inicio del sexenio en obtener educación de excelencia con un presupuesto de 14.662 millones de pesos. El programa La Escuela es Nuestra, que da mantenimiento a las instalaciones de las escuelas de educación básica del país, ya tiene una cobertura del 66%. Se han creado 145 universidades del sistema Benito Juárez, donde laboran 1.168 docentes y estudian 45.581 alumnos. 3.732.000 familias con niños de preescolar, primaria y secundaria reciben becas de 1.680 pesos bimestrales. Todos los estudiantes de nivel medio superior, hablamos de 4.155.000 alumnos, reciben becas de 1.680 pesos bimestrales. Además, a 410,000 estudiantes universitarios de escasos recursos se les apoya con 2.450 pesos mensuales. En cuanto a los programas sociales, de los 35 millones de familias del país, 30 millones, es decir, el 85%, son beneficiados por algún programa social. En las comunidades indígenas de todo el territorio nacional, el 100% recibe un apoyo económico. En 2023, la pensión universal para adultos mayores llegará a 11.056.000 beneficiarios. En el primer bimestre del año, con el aumento del 25%, alcanzará los 4.800 pesos bimestrales, más 283,000 madres solteras reciben un apoyo de 800 pesos mensuales para que sus hijos asistan a estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha capacitado a más de 2 millones de aprendices en 4 años. 1.300.000 personas, en especial niños y niñas con discapacidad, reciben una pensión de 2.800 pesos bimestrales. Además, el campo es prioridad. Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande del mundo, con una inversión de 30,000 millones de pesos al año. En él trabajan 450,000 campesinos que siembran árboles frutales y maderables. 2 millones de pequeños productores reciben de manera directa un apoyo promedio anual de 6,000 pesos con el programa de producción para el bienestar. Más de 266,000 hectáreas de flora y fauna se protegen con la anuencia de ejidatarios y comunidades. Continúa la construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco y el mejoramiento del bosque de Chapultepec. Por primera vez en la historia de México, me atrevo a repetirlo, por primera vez en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente en cumplir todo lo que prometió. En su libro, A la mitad del camino, recuerda los 100 compromisos de campaña que realizó con el pueblo de México, de los cuales considero le falta cumplir uno, que es el del esclarecimiento del caso de los jóvenes de Ayotzinapa, y creo que será la cereza del pastel de todo lo que ha venido aconteciendo a lo largo de su mandato, pero que además
ha hecho muchísimo más de lo que prometió y cruzó una pandemia sin endeudar más al país o vacunando con agua a sus connacionales. Así es que, querida ultraderecha, nos vemos en un par de meses en las urnas, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como lo dice mi señor presidente.